Rusia levanta sanción a Ecuador para la exportación de banano. Nueva intervención en cárceles del país permitió el decomiso de armas, drogas y otros objetos prohibidos. Excomandante de la policía Tania Varela es señalada por supuestos vínculos con la mafia albanesa. En lo internacional, multan a Donald Trump por exagerar su patrimonio para obtener beneficios económicos. Y en los deportes, no se pierda la explosión azul de Emelec por la señal de Ecuador TV y Pública FM. Viernes 16 de febrero del 2024, amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Por favor, síganos también a través de las plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es. Pueden escucharnos en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos a empezar nuestro informativo. Per, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Recuerden que ahora también pueden ver en sus pantallas el código QR nuestro para que los invitemos, lógicamente, a escanearlo con su teléfono celular y acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Rusia levantó la suspensión a empresas ecuatorianas exportadoras de banano. Así lo dio a conocer el embajador de Ecuador en ese país, Juan Fernando Holguín. Y de esta manera se reanudan las normales actividades comerciales entre ambos países. Rusia levantó la prohibición de exportación de banano impuesta a 5 empresas ecuatorianas. La noticia se dio a conocer tras la última reunión que mantuvo el embajador de Ecuador en ese país, Juan Fernando Holguín, con Sergei Dankert, representante del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso. Este anuncio de la suspensión de las 5 compañías, 5 empresas exportadoras, es un gran anuncio para Ecuador. Esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre dos países que han tenido tradicionalmente una relación muy cercana y muy positiva. El embajador ecuatoriano señaló que en la cita mantenida con Dankert se acordó fortalecer el mecanismo de la Comisión Intergubernamental de la Cooperación Económica y Comercial Ecuatoriano-Rusa, denominada CISEC. A través del nombramiento del copresidente ecuatoriano y de esta forma que exista en todo momento este diálogo directo entre copresidentes. De su lado, la canciller Gabriela Sommerfeld indicó que los diálogos con varias autoridades continuarán. El día lunes tendrá lugar una videoconferencia entre los equipos técnicos de la Agencia Rusia y Agrocalidad. Esta será coordinada por la OCE de Moscú. Continuaremos informándoles acerca de todo el trabajo coordinado que realiza esta Cancillería para apoyar a todas las instituciones por un nuevo Ecuador. A inicios de febrero, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso suspendió la recepción de banano procedente de las empresas ecuatorianas Axulasa, Don Carlos Fruit, Agroaéreo Fruit Export, la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la comercializadora de banano del Sur, por supuestos problemas sanitarios, presuntamente tras una detección sistemática de la mosca jorobada, que es portadora del cólera. El mercado de Rusia constituye el segundo destino de las exportaciones de banano ecuatoriano, con 1.37 millones de toneladas en 2023, equivalente al 22,85% del total, solo superado por la Unión Europea. Olga Velasco, Noticias 7. En la cárcel del Inca se desarrolló uno de los operativos por parte del bloque de seguridad para decomisar objetos prohibidos y procurar el orden en los centros penitenciarios. Las fuerzas del orden encontraron armas, drogas y celulares en las celdas de los presos. Veamos.
El bloque de seguridad conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervino la madrugada de este viernes 16 de febrero en la cárcel del Inca al norte de Quito. Los operativos se cumplen para buscar objetos prohibidos y mantener el control interno de los centros penitenciarios. Según el jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito, Ernesto Basante, se encontró varios objetos prohibidos. Bueno, se ha logrado encontrar varios teléfonos celulares, sustancias sujetas a fiscalización, entre otras cosas que lógicamente está ya criminalística fijando las cosas que se encontró para hacer el procedimiento legal administrativo y realizar las coordinaciones necesarias con las unidades especializadas. Los uniformados buscaron en paredes, pisos y hasta en los techos. En las camas y en diferentes lugares que nosotros estamos haciendo una inspección minuciosa. Según Basante, se busca identificar también los medios por los cuales ingresan estos artículos prohibidos. Y lógicamente cortar ese ingreso de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y sobre todo los terminales móviles. Según el representante de las Fuerzas Armadas, el operativo se desarrolló con normalidad. Aquí hay alrededor de 1.300 PPLs, los cuales están colaborando para el desarrollo de esta operación. Pero este operativo no culminará este viernes. Se tiene planteado que dure 5 días, es decir, hasta el próximo martes. Manuela Ledón, Noticias 7. Los operativos del bloque de seguridad también se extendieron a varias cárceles en Guayas, El Oro, Pastaza y Carche. En las intervenciones se decomisaron celulares, armas blancas, gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Los operativos estuvieron a cargo del bloque de seguridad, una unidad especializada conformada por policías y militares. Desde la madrugada de este viernes 16 de febrero, cientos de uniformados realizaron operaciones de control en varias cárceles del país. Una de ellas fue en la provincia del Guayas, donde los agentes, fuertemente armados, ingresaron a los pabellones para decomisar objetos prohibidos. La cárcel de la provincia del Carchi también fue intervenida. Aquí los uniformados lograron el decomiso de varios objetos prohibidos, entre ellos drogas, celulares, cargadores, dinero en efectivo, entre otros. Para las operaciones, los privados de libertad fueron obligados a formar fila en los patios de la cárcel para así poder requisar sus celdas. Mientras tanto, en El Oro, el bloque de seguridad durante operaciones nocturnas y recorridos al interior del área de la cocina del Centro de Privación de Libertad, se encontró encaletado 8 terminales móviles, $18 americanos, entre otros artículos no autorizados. Los uniformados accedieron con trajes especiales, fusiles, cascos y escudos de fibra de vidrio, tal como lo han venido realizando desde que el presidente Daniel Noboa Sin decretara el pasado 9 de enero el estado de excepción en todo el país y luego la existencia de un conflicto armado interno por la injerencia de las bandas criminales. Según datos proporcionados por las Fuerzas Armadas, hasta el 13 de febrero se han incautado 2.352 armas de fuego y se han desplegado 93.939 intervenciones. Hubo 8 terroristas abatidos y 34 privados de libertad recapturados. En total, ya existen más de 8.000 detenidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Relativa calma sienten los esmeraldeños tras el incremento de policías y militares en las calles de su ciudad. Esto ha causado que las muertes violentas disminuyan casi en su totalidad desde que inició el decreto 111 dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Uno de los operativos lo ejecutaron agentes de la Jefatura Antidrogas de Santo Domingo de los Áchilas, quienes hicieron un allanamiento en el que decomisaron una pistola con varias municiones, dinero en efectivo y otras evidencias del microtráfico. Miles de dosis de cocaína y marihuana fueron encontradas durante la redada policial. La droga estaba escondida debajo de las baldosas de una habitación, de donde los agentes sacaron el paquete, rompiendo el piso, puesto que la tenían enterrada en una funda. Un sujeto con antecedentes penales fue capturado por orden de la Fiscalía, el mismo que ya habría sido apresado en varias ocasiones por el mismo delito. Sin embargo, continuaba en las calles, dedicado al expendio de sustancias prohibidas y a otras acciones terroristas.
En otro operativo ejecutado por agentes de la Huica, también en Santo Domingo de los Áchilas, recuperaron 32 cabezas de ganado que habían sido robadas de una finca. Luego de los trámites correspondientes, los semovientes recuperados fueron entregados por la policía a su dueño. Mientras tanto, los agentes de la Huica están tras la pista de los integrantes de esta banda de abigeatos. Mientras tanto, en el norte de la provincia de Guayas fueron capturados 5 sujetos con armas de fuego y otras evidencias. 2 fueron atrapados en Pedro Carbo, 1 en el cantón Isidro Ayora y 2 más en Lomas de Sargentillo. Uno de los detenidos sería sicario de una peligrosa organización narcoterrorista que opera en la zona, quien habría estado haciendo disparos contra personas que de inmediato pidieron ayuda a la policía. 6 sujetos detenidos con droga y armas de fuego es el resultado de los operativos que se ejecutaron en 2 provincias del Ecuador. También recuperaron 32 cabezas de ganado robados de una finca. En las últimas semanas, los residentes de la ribera del río Esmeraldas y la Guacharaca experimentan un respiro después de semanas sin incidentes violentos ni muertes relacionadas con bandas delictivas. Se veía esto aquí, a esta hora usted veía, parecía el oeste, esto aquí, las balaceras y los números por aquí, por acá, y venían de agentes de allá que venían de la Guacharaca o de la 20, todo eso. ¿Y ustedes qué hacían? Aquí nosotros hacíamos era meternos adentro de la casa y guardarnos ahí. Y es que aquí en este barrio de la Guacharaca es donde operaban las bandas narcodelictivas, donde precisamente en esta parte de atrás es donde se encontraba la casa del líder. Y este lugar también es céntrico para observar y de cierta forma operar, porque es estratégicamente, como ustedes ven, se observa toda la ciudad de Esmeraldas y alertaban en caso de que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas estén ingresando a estos barrios olvidados por varias décadas. Bueno, esta es una de las guaridas de los grupos de delincuencia organizada, de los tiguerones. Hemos tomado varios de los lugares que ellos normalmente tenían como sus guaridas. Este es uno de ellos, como usted ve, está totalmente deshabitada. Y es que la intervención de la fuerza pública en estas zonas contribuyó a disipar la presencia delictiva, lo que generó un ambiente de relativa calma para sus habitantes. Bueno, teníamos dentro del cuadro de mando integral muertes violentas. Las mismas que ya han bajado en su totalidad. Las diferentes o grupos organizados han migrado de este territorio. Entonces la ciudadanía puede tener su vida normal. A esto los moradores de la Ribera y la Guacharaca expresan alivio al observar la migración de los delincuentes hacia otras áreas, a lo que ellos llaman que están actualmente viviendo una relativa tranquilidad. Aquí sí, ahora ya estamos más tranquilos, ya está. Anteriormente no podíamos estar así sentados como estamos ahorita. Venían de otras partes a hacernos hacer las balaceras y todo, entonces ya pues todos nosotros nos precautelábamos la seguridad, nos escondíamos. Es claro que la población en Esmeraldas anhela la paz y la estabilidad que permita un desarrollo seguro y sostenible, principalmente con proyectos que incluyan mejores oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes que a menudo se ven influenciados por líderes de bandas delictivas. En otros temas les contamos que la Asamblea deberá definir en los próximos días no solo el incremento de penas, sino la incorporación de nuevos delitos en el Código Orgánico Integral Penal. Se propuso, por ejemplo, la creación del delito de femicidio o el reclutamiento de menores de edad en bandas terroristas. El resto se lo contamos a continuación. Así como en el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal se propone el aumento de penas para determinados delitos, también se plantea la tipificación de nuevas infracciones. Por ejemplo, sería delito el reclutamiento de menores de edad para bandas delictivas, el contagio deliberado y premeditado de enfermedades infectocontagiosas, especialmente el SIDA. Está propuesto también el juzgamiento de adolescentes en calidad de adultos cuando cometan delitos graves. Aparte del femicidio, la Mesa Parlamentaria de Justicia estableció incorporar la figura delictiva del feminicidio, entendido como las acciones u omisiones de servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio a una mujer en caso de agresión física, sexual o psicológica, para lo cual se establece una condena de 1 a 3 años de cárcel.
Son planteamientos y cambios que todavía no han sido aprobados en la Asamblea. Sin embargo, el director del Colegio de Abogados de Pichincha, Ciro Guzmán, plantea que todo esto no será suficiente si no existe un sistema judicial eficiente, con operadores de justicia que no conviertan a la ley en un instrumento de premio y no de castigo para un procesado. Mejor se nos meten por la tranquera jueces que cotizarán más sus servicios, porque si ahora tengo que condenarte a 20 años, ya, y eso vale tanto para no condenarte, mañana que tengo que condenarte a 30 años, yo subo el precio. El asambleísta Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana señala que en esta intención deben converger compromisos y acciones desde diferentes lados. Es un trabajo conjunto, yo creo que la Asamblea debe hacer lo suyo. Es un trabajo en que todos debemos estar inmiscuidos, todos los organismos de control. Nosotros hacemos lo nuestro, que ellos hagan lo suyo. Aún no hay fecha definida para que el Pleno Parlamentario defina los cambios en el COIP. Javier Ceballos, Noticias 7. Dentro del caso Encuentro surgen nuevas revelaciones, pues una investigación señala a una excomandante general de policía como una colaboradora de la mafia albanesa, quien supuestamente era encargada de poner personal policial de confianza para así facilitar el tráfico de droga. Para entender este caso debemos recordar en primer lugar a la mafia albanesa, una de las organizaciones criminales que tenía nuestro país como centro de operaciones para el tráfico de drogas de gran escala. Hace más de una semana la policía de Ecuador y España dieron un duro golpe al detener a 30 de sus miembros, pero hoy se conocen nuevas revelaciones sobre su modus operandi. La policía asegura que Dritan Jica, ciudadano albanés, era el encargado de realizar los pedidos a los laboratorios de cocaína en Colombia, además de organizar la logística para los envíos al extranjero. Según información filtrada del caso, él recibía ayuda de la madrina, que según el informe sería Tanya Varela, excomandante general de policía en el gobierno de Lenín Moreno. La madrina se encargaba de poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga, y según un informe del extinto Frente Parlamentario Anticorrupción, presidido por Fernando Villavicencio, Varela fue quien dispuso en 2021 la desintegración del equipo que investigaba el caso León de Troya, que después pasó a llamarse Caso Encuentro, que involucra a la mafia albanesa. Después de archivarse dicha investigación se armó un escándalo, y el entonces presidente Guillermo Lasso relevó del cargo a Varela y a otros dos generales que también habrían operado para el cierre de las indagaciones. Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, investigaba de cerca el caso León de Troya. Según los informes que manejaba, la relación entre Varela y la mafia albanesa habrían iniciado cuando ella era jefa provincial de migración en Guayas. Rubén Cherres era otro ecuatoriano relacionado a la mafia albanesa. Él fue asesinado junto a otras 3 personas a inicios del 2023 en Santa Elena. Otro involucrado, Hernán Luque, expresidente de EMCO, que hace pocos días fue detenido en Argentina y se espera su extradición. Edison Saavedra, Noticias 7. La audiencia de juicio contra Samantha R., esposa del fallecido narcotraficante Alias Rasquiña, fue suspendida por la ausencia de uno de los jueces de la Sala Penal de Guayaquil. Sin los magistrados completos, la diligencia prevista para la mañana de este viernes no se podía instalar. Aún no hay fecha para la reprogramación de la audiencia, en la que se acusa a la mujer de asociación ilícita y de haber influido en la liberación de su esposo en el año 2020 mediante actos de corrupción que involucran también al exdirector de la Penitenciaría del Litoral, Héctor R. Recordemos que Alias Rasquiña era el líder del grupo terrorista Los Choneros, pero en diciembre del 2020 lo asesinaron en un centro comercial de Manta, y así surgieron facciones delincuenciales que están en guerra desde entonces. El ex vocal Javier Muñoz renunció al Consejo de la Judicatura luego de estar más de un mes en prisión preventiva por un proceso penal. Desde la cárcel 4 de Quito, Javier Muñoz tomó la decisión de dar un paso al costado a la vocalía que ostentaba en el Consejo de la Judicatura. Con una carta enviada a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, señalaba: con la finalidad de ejercer mi derecho a la defensa, presento mi renuncia irrevocable. A lo que se refiere el ahora exfuncionario es que guarda prisión preventiva desde el 28 de diciembre por estar acusado de obstrucción a la justicia. Inmediatamente la Judicatura contestó: esta institución dará inicio a los trámites administrativos correspondientes para convocar a la vocal suplente a las sesiones del Pleno.
Sesiones a las que Muñoz trató de ingresar por vía telemática desde prisión, pero el presidente encargado de la judicatura, Álvaro Román, se lo impidió. Lo que ahora corresponde es que la abogada Solanda Goyes sea principalizada mediante conocimiento del Consejo de Participación y luego ser posesionada por la Asamblea Nacional. Tiene una trayectoria pública bastante reconocida, no ha tenido vicisitudes de ningún tipo, tampoco ha tenido cuestionamientos generalizados. Para el analista político Esteban Ron, era lógica la salida de Muñoz de la Judicatura. Era insostenible dentro del Consejo de la Judicatura. Es prácticamente imposible el ejercicio de un cargo público desde la privación de libertad. Además, el ex vocal protagonizó en agosto del 2023 una polémica por destituir al en ese entonces juez Javier Macías y también supuestamente participar en la sesión bajo los efectos del alcohol. Abstenerse si no emitir el voto. Con todo respeto, presidente. Sí. No se puede sumar abstención. Su salida se suma a la de la ex vocal Maribel Barreno, también procesada por obstrucción a la justicia, y la del expresidente de la entidad, Wilman Terán, recluido en la cárcel 4 por el caso Metástasis. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a realizarse este 5 de noviembre, en el mundo se discuten las declaraciones del mandatario ruso Vladimir Putin, quien sorprendió a la comunidad internacional al expresar su respaldo hacia el actual presidente Joe Biden y no al opositor Donald Trump, con quien mantuvo relaciones diplomáticas hace más de 4 años. Según Putin, lo mejor para las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin es que Biden continúe su mandato porque tiene experiencia, es predecible y es del viejo estilo. Nos vamos a la pausa y al volver les contamos que en 10 años se han registrado más de 21.000 casos de violencia contra menores de edad en el sistema educativo ecuatoriano. Todos los detalles enseguida. Más información, amigos. ¿Sabía usted que en 10 años se registraron 21.000 casos de violencia sexual a niños, niñas o adolescentes en el sistema educativo? Este es uno de los factores que recabó un estudio sobre la vulneración de derechos para la niñez ecuatoriana. Veamos otras cifras que también les sorprenderán. El tapón del Darién es ese paso obligado a pie para quienes buscan desde Sudamérica llegar como destino final a Estados Unidos. Es una selva que reúne absolutamente ninguna condición para que un menor de edad transite por ese agreste terreno, un caudal inestable. El también estar expuesto a animales salvajes. Y después tenemos en el caso de las niñas el gran peligro de ser expuestas a abuso sexual por estas bandas criminales. Lo grave es que a veces lo logran, pero sus acompañantes no. Según un reciente estudio de 3 organizaciones enfocadas en los derechos de niños, niñas y adolescentes, 3.400 menores llegaron no acompañados a la frontera de Estados Unidos en el último año. Y este término significa que viajan con hermanos, primos, vecinos, es decir, no están acompañados por sus padres. Lo mencionado es parte de la vulneración de derechos de la que son víctimas los niños en el Ecuador en diferentes aristas. El estudio 360 de Child Fund, KHN y World Vision arroja otras cifras de considerable magnitud. Alrededor de 1 millón de niños, niñas, jóvenes y adolescentes sufren algún rechazo, algún tipo de exclusión, se podría decir, en las instituciones educativas. Además, el más frecuentado podría ser el bullying. Y las estadísticas no mejoran si vamos a un aspecto que debe preocupar a todos. En los últimos 10 años, más de 21.000 casos de violencia sexual han sido registrados en el sistema educativo. Las violaciones son el causante mayoritario para que al año nacen 18.000 bebés de una madre adolescente. Es decir, cada 28 minutos una niña o adolescente se convierte en madre y al mes 37 niñas menores de 14 dan a luz. Pero hay más. 100.000 niños, niñas están viviendo en unión de hecho o están casados también. Las ONG recomiendan a la Asamblea una mejor normativa para proteger a niños y niñas, por ejemplo, con un código orgánico nuevo, mientras que los menores de edad piden. Si nosotros tenemos la educación, podemos ser unos grandes profesionales.
con esas profesiones nosotros podemos dar de alimentar a nuestras futuras familias. Para acceder al estudio y conocer más cifras de esta realidad que se presenta a escala nacional, puede ingresar a infancias360.org desde cualquier dispositivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La realidad es alarmante. Según cifras oficiales, en el 2023, de 730 casos de ciudadanos desaparecidos, cerca de 400 fueron hallados sin vida. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador recibe a diario entre 5 a 10 denuncias de desapariciones. Veamos. No hay día ni semana que por intermedio de sus cuentas en redes sociales, la Fiscalía o Policía difundan fotografías de personas reportadas como desaparecidas. Y son ciudadanos de toda condición social, edad, hombres, mujeres, adultos mayores y menores de edad. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, expresa su preocupación por estos casos que en lugar de bajar, aumentan. Porque ante más aumenta el número de desaparecidos y luego localizados muertos de manera violenta, nos preocupa que dejan de buscar a nuestros seres queridos desaparecidos, por los cuales hicimos la asociación. Esta realidad refleja cifras que preocupan. Según datos oficiales y de la propia ASFADEC, en el 2023 ingresaron a investigación 730 casos de desapariciones. De ese número, cerca de 400 terminaron con el hallazgo sin vida de las personas buscadas. Entonces, entre más rápido se difunde la imagen del desaparecido, tenemos la esperanza de encontrarlo. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, el año anterior, del total de casos reportados, el 65% de las víctimas de desapariciones son mujeres, el 61% son niños, niñas y adolescentes, 46% adultos y un 3% adultos mayores. Las provincias donde más casos se reportan son Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Para ASFADEC es preocupante la acumulación de casos por investigar debido a factores económicos y logísticos de las instituciones encargadas de los procesos. Al no tener suficientes fiscales, tenemos la rotación de fiscales muy seguida. Cuando un fiscal es malo, le pedimos a la doctora Yana Salazar que cambie el equipo, porque esa persona no está preparada o en verdad es un incompetente, ¿no? Tome en cuenta que ahora no debe esperar 24 o 48 horas para denunciar la desaparición de una persona. El procedimiento es alertar primero al ECU 911 y a la DINASET y luego poner la denuncia en la Fiscalía si no hay respuesta de la ubicación de su amigo o familiar luego de 2 días de su ausencia. Javier Ceballos, Noticias 7. Israel Camueto, de 6 años de edad, logró vencer la batalla contra el cáncer que le diagnosticaron cuando apenas tenía 3 años. El pasado 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tocar múltiples veces la campana es el mejor sonido para expresar la alegría y la felicidad de un paciente al superar el cáncer. Hoy fue el turno de Israel, un pequeño de 6 años que fue diagnosticado en 2021. Su madre cuenta cómo fue para ella llegar a las salas del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Desde esa fecha de septiembre del 2021 empezamos a luchar junto a mi guerrero en esta sala de onco, que me trae mucha nostalgia. Ahorita me trae mucha tristeza porque me acuerdo el primer día que yo ingresé por esta sala, tal vez con poca esperanza de vida, pero ahora a la vez algo en victoria. Pese a que los pronósticos de los médicos no eran del todo positivos, ella tuvo fe y dice que fueron estrictos con el tratamiento de su pequeño. Disciplinados, como les dije, en las citas médicas, los cuidados, los medicamentos, las citas, todo va de la mano. Pero sobre todas las cosas, la fuerza y las ganas de vivir que puso mi guerrero. Ahora se marchan a su casa e Israel podrá ir regularmente a clases y realizar otras actividades que por su enfermedad no era posible. ¿Qué era lo que más te costó? Todo.
¿Y ahora cómo te sientes al tocar tu campana por primera vez? Bien. Pero él no es el único. En el Vaca Ortiz en el 2023 se atendieron más de 3.500 pacientes oncológicos pediátricos, según explica su gerente, Jenny Martínez. Entonces se ve una sobrevida bastante importante, con un 90% aproximadamente. Y agrega que el cáncer en los niños muchas veces no es prevenible, sino una condición genética que debe ser detectada temprano, para poder así tener una mejor recuperación y superar el cáncer, como lo hizo Israel. Y obviamente el fracaso del tratamiento muchas veces es del abandono, y eso es nuestro pilar fundamental, que cada uno de los profesionales, no únicamente médicos, sino también enfermería, el personal de psicología, se trate bastante la adherencia del tratamiento. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En las salas del Hospital Vaca Ortiz y el Hospital Sol Caquito se llevó a cabo una conmemoración a aquellos que se encuentran en esta lucha, acompañarlos y darles a conocer que el cáncer en la actualidad se supera. Entre los datos nacionales que maneja Sol Caquito, se ha identificado que los tipos de cáncer más frecuentes en niños son leucemia, el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, cáncer al sistema nervioso central y de testículo. En el 2023 hubo 1.556 casos. Manuela Bedón, Noticias 7. Vómito, diarrea, temperatura y dolor de estómago pueden ser los síntomas de una infección gastrointestinal. Estas pueden ser ocasionadas por virus, bacterias o parásitos. En la siguiente nota les contamos cómo prevenirlas. Dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea son algunos de los síntomas de una infección gastrointestinal. Esta puede ser adquirida por virus, bacterias o parásitos. La gastroenteróloga Cristina Aguirre explica que para determinar el motivo de la afección estomacal debe acudirse a un médico. Pero en los adultos, cuando hay este tipo de deposiciones diarreicas transitorias, habrá que de evidenciar si es que es un síndrome de malabsorción o una intolerancia alimentaria o un síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, en el caso del rotavirus, este es ocasionado por el contacto directo con heces. Comúnmente ocurre en niños en etapa escolar, pero también puede contagiarse los adultos. Como les mencioné, la contaminación o el contagio de este virus es fecal-oral por una mala manipulación de los alimentos, un mal aseo en las manos. Por otra parte, según la gastroenteróloga Yolanda del Salto, del Hospital de Calderón, en un 80% de los casos, los síntomas y el malestar estomacal no requieren de medicación y el paciente, al automedicarse, generando mayor malestar en futuros casos. Inclusive, en la farmacia se indican antidiarreicos, medicación para cortar la diarrea. Recuerden que esos medicamentos están contraindicados, ¿no? En el caso de una gastroenteritis, principalmente bacteriana, porque puede complicar el cuadro del paciente. O sea, alguna cosa que comió, tal vez que comió en la calle, que no comió con el aseo adecuado, sino lo que necesitamos es que se eliminen todas las toxinas. Y eso hacemos con las deposiciones. Algunas de las recomendaciones para prevenir este tipo de infección están en una buena higiene de manos, el lavado apropiado de alimentos y utensilios de cocina, la cocción adecuada de carnes, hervir el agua de consumo humano. Además, puede verse un incremento de casos en temporadas como el regreso a clases de los estudiantes, en feriados y fechas festivas, con el incremento de eventos sociales y actividades grupales. Manuela Bedón, Noticias 7. Según proyecciones meteorológicas, en 7 provincias del país se presentarán lluvias muy fuertes a partir de este domingo. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño determinó que esta condición se mantiene activa en todo el país. A partir de este domingo, según proyecciones del clima, habrá un incremento de lluvias de intensidad que afectará en mayor parte la zona interna de la región litoral. De acuerdo a lo establecido por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, aún se mantiene la anomalía de una alta temperatura superficial del mar, lo que evidencia que esta condición se encuentra activa. Los expertos han identificado que se mantienen en actividad 2 ramales de la zona de convergencia intertropical que inciden en fuertes lluvias que se extenderían hasta el 22 del presente mes, escenario que provocaría desbordamientos de ríos e inundaciones. Técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI,
precisan a la ciudadanía que los monitoreos climatológicos son constantes y piden no hacer caso a sitios web que advierten escenarios catastróficos por las lluvias. Si bien las lluvias pueden llegar a alcanzar una alta intensidad, no podemos concluir que lleguen a ser eventos apocalípticos. Para evitar este tipo de contenidos, te sugerimos informarte a través de cuentas oficiales. Los aguaceros, que tendrán una modalidad de moderada a fuerte, se presentarán en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Al momento, en Ecuador, se mantiene activa la alerta naranja por el fenómeno del Niño. Javier Ceballos, Noticias 7.